Es sustancia pura, rellenado de tabla, ¿ya? Fíjense que en este problema me dice complete esta tabla. No, estoy olvidando grabarlo. Recording in progress. Bien, el problema me dice complete esta tabla para el refrigerante 134A, en las cuales yo tengo las propiedades de temperatura, presión, volumen específico. En este caso sería energía interna porque es kilojoule sobre kilogramos y la descripción de fase. Eso es lo que me está pidiendo. Estas cuatro propiedades. Y fíjense que el problema que nosotros tenemos en cada uno de los estados, porque aquí yo voy a tener un estado uno, un estado 2, un estado 3, un estado 4 y un estado 5. ¿Qué ven en cada estado? Solo hay dos propiedades. Que me dice que a través de dos propiedades yo puedo determinar una tercera propiedad y con eso puedo determinar un estado. Entonces, mínimamente para poder resolver y determinar las propiedades de un estado, tengo que tener dos propiedades. Sin dos propiedades, yo no puedo resolver o determinar un estado. Entonces, lo primero que se debe hacer siempre es colocar el tema de los datos. Entonces, vamos para el estado uno. Entonces, para el estado uno, ¿qué datos me da? Tengo mi temperatura uno, ¿no? Mi temperatura uno que vale 20 grados centígrados. Y tengo la energía interna uno que vale 95 kilojoules sobre kilogramos. Una vez que yo tengo temperatura y energía interna, lo que voy a entrar es la tabla de la sustancia que vamos a trabajar. ¿Qué sustancia es? El refrigerante 134A. Voy a entrar donde la primera columna sea temperatura. Si me voy a ir a la tabla de termo, ¿se ve la tabla de termo? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve, se ve. Ya. Donde la primera columna sea temperatura. ¿Y qué temperatura me da el problema? A 20 grados centígrados. Entonces voy a buscar donde la primera columna sea temperatura y voy a buscar 20 grados. Para 20 grados, ¿cuánto vale la energía interna del líquido? Saturado. Fíjense, aquí arriba, energía interna, pero esto de acá está en BTU sobre libra masa. ¿Qué tengo que buscar? En grados centígrados. Se voy a buscar en el sistema internacional. 78,85. Lo general de 124A y busco para 20. Para 20 grados centígrados, ¿cuánto vale la energía interna del líquido? 78,86, ¿no? Eso lo voy a colocar acá. Entonces voy a entrar con este valor de temperatura y voy a sacar la energía interna del líquido y la energía interna del vapor. Para el líquido es 78,86 kilojoules sobre kilogramo.
Y la energía interna del vapor saturado. La energía interna del vapor saturado es 241,02. Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Comparar, ¿no? Mi energía interna de datos, que es esta energía interna 1, acá, comparando con la energía interna de líquido y de vapor. Mi energía interna 1 es mayor que la energía interna de líquido, pero es menor que la energía interna de vapor. Entonces me está diciendo que la energía interna del líquido saturado es menor que la energía interna 1, pero mi energía interna 1 es menor que la energía interna del vapor. ¿Qué estado sería? Mezcla saturada. Mezcla saturada. Correcto, mezcla saturada. Bien, y al ser mezcla saturada, ¿qué pasa con esta temperatura? Constante sería saturación. Saturado. Correcto, se volvería la temperatura de saturación. Y si esta es la temperatura de saturación, inmediatamente, ¿qué más voy a obtener de dato? Presión de saturación. Que sería mi presión 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la presión de saturación a la temperatura de 20 grados centígrados? ¿Cuánto vale? 572. 532,07. 500,07, ¿no? Entonces, eso lo voy a poner. 572,07 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que voy a anotar acá? La presión que me está pidiendo. Entonces, mi presión que me está dando el problema es la siguiente, la que acabamos de encontrar, que sería 572,07. ¿Y qué descripción de fase es? Mezcla. Y ya rellené el primero. Ahora, para el segundo, ¿qué tengo de dato para el segundo estado? Aquí lo vamos a anotar para el estado 2. Para el estado 2, los datos que yo tengo son el siguiente. Tengo la temperatura de menos 12 grados centígrados. Y tengo que es líquido saturado. Si es líquido saturado, ¿cuánto vale el título calidad? ¿Cuánto vale el título calidad para líquido saturado? X0 Ya. Y si el título y calidad es dice, cero, ¿qué pasa con sería que la presión, la temperatura. esta temperatura que me está dando? Esta temperatura 2 es la temperatura de saturación porque es líquido saturado. Y si este es líquido saturado, inmediatamente con esta temperatura determino la La presión presión 2, es que es la saturada. presión de saturación. Entonces, para la temperatura de menos 12 grados centígrados, ¿cuánto vale la presión? ¿Cuánto vale la presión? 0,0. La presión, 185,37. 185,37. Y eso lo voy a colocar acá, ¿no? 185,7 o 07, creo que es, a ver.
37. Entonces eso lo coloco acá, 37. Y ya tengo la presión que sería 185,37. Ahora me pide que determine la energía interna. ¿Qué hago entonces para sacar la energía interna? 2. Si título calidad 2 vale 0. Nos dice que si buscamos la energía interna eh, líquida es igual a la energía interna normal. Correcto. Que la energía interna de datos, si título calidad es 0, significa que totalmente va a haber líquido, no hay nada de vapor. Entonces mi energía interna 2 va a ser la energía interna de líquido. Entonces voy a entrar a la tabla y voy a buscar donde diga energía interna. Y voy a buscar la energía interna del líquido saturado, que lo tenemos acá, U sub F, esto de acá. Y voy a buscar para la temperatura de -12. ¿Cuánto vale la energía interna del líquido saturado? 35,78. 35,78. Eso voy a colocar acá. 35,78 kilojoules sobre kilogramos. Y ya eso lo reemplazo acá. 35,78. Y ya rellené mi estado 2. En este caso solamente tengo 4 estados. Ahí está. Bien, ahora ya tengo el estado 1 y el estado 2 completado. Ahora me voy para el estado 3. Entonces hago lo mismo para el estado 3. En este caso lo voy a hacer con color verde. Voy a ponerle. Bien, para el estado 3, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? ¿Qué Oh, sí, datos sí, voy a varía, tener? sí varía, ¿no? En algunos decimales la tabla, porque en mi tabla varía algunos decimales con su tabla de usted. No importa, ¿no? No pasa nada, no importa. Si varía es poco, no es mucho, ¿vale? El último que esté. Ahora sí, en el estado 3, ¿qué datos tengo el problema? Tengo la presión, que vale 400, impresión 3, que vale 400 kilopascales, y tengo la energía interna, 3, que vale 300 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, ¿qué debo de hacer si yo tengo la presión y la energía interna? ¿Qué se hace? Ir a la tabla de presión, que es de Ir a Saturno, la tabla de presión saturada. ¿Y qué voy a buscar? la presión a 400 kilopascales. Bueno, a 400 voy a buscar y voy a encontrar la energía interna del líquido y la energía interna del vapor. Entonces encontramos para 400 kilopascales cuánto vale la energía interna del líquido y de vapor. Aquí tenemos compresión. Voy a buscar para 400. 63,61 y 235,10.
Bien, entonces 63,62. Entonces eso lo coloco acá. 63,62 kilojoules sobre kilogramo. Y el de vapor, que nosotros tenemos, que vale 235,07. Ahora, ¿qué debo de hacer cuando ya tengo esos valores? Comparar mayor y menor. Ya. 300 es mayor que 63. Sí. 300 es mayor o menor que 235. 235 es menos Mayor. también que 300. ¿Es Entonces, mezcla? si mi energía interna de dato 3 es mayor que la energía interna de vapor, ¿en qué estado estaría? Tienen, ¿no? Lo que le hice en clase, ¿no? Le hice las condiciones de estado. Fíjense, ¿qué estado sería? Si fuera mayor, sería un vapor sobrecalentado. Muy No, bien, no. eso Ah, es un vapor sobrecalentado. Sí, vapor sobrecalentado. Siempre que la energía interna de datos, volumen específico, entalpía o entropía de datos sea mayor que la de vapor, va a ser vapor sobrecalentado. En el caso que mi energía interna de datos sea menor que la energía interna del líquido saturado, ya sea volumen específico, ya sea entalpía, ya sea entropía o temperatura, ¿qué estado sería? Líquido enfriado. Líquidos o enfriados. Eso nunca se olvide. No importa si es temperatura, energía interna, solamente me determina la condición del estado, ¿no? Ahora aquí, como es vapor sobrecalentado, ¿qué debo hacer? Entrar a la tabla de vapor sobrecalentado, ¿no? Sobrecalentado. Tabla de vapor sobrecalentado con la presión llevada a megapascales. ¿Cuánto sería 400 kilopascales a megapascales? 0,4, ¿no? Van a buscar la presión de 0,4 y van a buscar este valor de la energía interna. ¿Crees que vale 300 kilojoules sobre kilogramo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Entrar a la tabla y buscan donde diga refrigerantes sobrecalentado y busco 0,4. 0,4. Fíjense, aquí lo tienen. Y ahora vamos a buscar a la energía interna. Fíjense que aquí tenemos los valores. Volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Y busco el valor que me dio. ¿Qué valor es el que me está dando? 300. Entonces, para 0,4 y la energía interna de 300, hay 332 y hay 294,53. No hay para 300.
¿Qué tengo que hacer entonces? Interpolar. ¿Qué se hace? Interpolar. Entonces, con este valor de la energía interna, voy a buscar qué temperatura le corresponde. La temperatura de 80 y la temperatura de 90. Entonces, yo quiero para 300 cuánto le corresponde el valor de temperatura. Entonces, me voy a la calculadora. Todos tienen esta calculadora, ¿cierto? Y le van a dar la Sí, opción Start, que es el número 3. Y le van a dar la opción de dice A más B por X, que sería la 2. Aquí coloco mis variables independientes, que sería la energía interna. ¿A cuál? Disculpe, Auxi, ¿a 290. cuál? Auxi, ¿Sí? después de darle stack, ¿a cuál? El uno, el 3, el 5, el 7, ¿a cuál le dio? Para entrar ahí donde está. Ya. Primero le das, voy a volver donde dice Mode, vas a apretar. Y donde dice Stat, que sería el 3. Y luego donde dice A más B por X, que sería el número 2. Ya, ya, ya. Aquí coloca en X la variable independiente, que sería la energía interna en este caso. 294,53. Y luego 303,32. Al lado, los valores de temperatura que le corresponden. 80 y 90. Una vez rellenado, apretan AC, Shift 1 y la opción donde dice Red sería el 5. Donde está la Y con un palito que sería un 5. Y adelante de esto con Reply le colocan el valor de nuestra energía interna que vale 300. Entonces aquí le pongo 300 y le doy igual. Y ese sería el valor de nuestra temperatura 3. Entonces, para este valor que tenemos acá de 300 le corresponde 86,22 grados centígrados. Temperatura 3, 86,22 grados centígrados. Y eso lo voy a copiar arriba. ¿Qué temperatura es? 86,22. ¿Qué estado es? Vapor Vapor sobrecalentado. sobrecalentado. Y ya está resuelto el estado 3. ¿Se entendió o hay alguna duda hasta acá? ¿Lo podría Solo con repetir lo de la calculadora, por favor? sí, por favor. ¿Claro? Ya. Entonces, primeramente, habíamos determinado con esta presión y esta energía interna, con esta presión saqué el UF y el UG. Comparé que la energía interna de datos es mayor que el UG. Si eso sucede, es vapor sobrecalentado. Y si es vapor sobrecalentado, debo entrar a la tabla de vapor sobrecalentado con la presión de 0,4 megapascales y con la energía interna de 300. Aquí está la presión de 0,4 megapascales, pero para la energía interna de 300 no hay. Hay 294 que es un inmediato inferior y 303 que es el inmediato superior, que le corresponde para 294 80 grados centígrados y para 303 90 grados centígrados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar a tabla para interpolar para 300. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Voy a apretar Mode, donde me dice Stat, que sería el número 3. La opción donde dice A más B por X, que sería el número 2. Coloco mi variable independiente, que en este caso sería la que yo tengo de datos, que en este caso es energía interna. 294,80
punto 53. Le doy igual. 303.32. Le doy igual. Le coloco los valores de temperatura que le corresponden. 80 y 90. Una vez que ya tengo esto, aprieto la tecla AC, Shift 1, la opción 5 donde dice Rec, la opción 5 donde está una Y con un palito arriba. Con Reply para adelante le coloco el valor de mi variable independiente, que es la energía interna, que vale 300. Y con eso saco la temperatura, 86,22. ¿Se entendió? ¿Podría repetirlo donde dijo Shift? Después de la letra Shift. ¿Dónde? Ya. La letra Shift, Luego o sea, donde apretó Shift. aprieta Modem, aprieta Start, que sería el 3, apretan la opción 2 a más b por x, que es la ecuación de la recta, colocan los valores de la variable independiente, que sería la energía interna, 294.53 y 303.32. Y aquí le coloco los valores de temperatura, 80 y 90. Una vez rellenado, aprieta AC, Shift y aprietan la tecla 1, donde dice Stat. Y aprietan la opción 5, que dice Red. Y luego aprietan la vuelta a la opción 5, donde está la Y con un palito. Y adelante de esa Y con un palito le colocan la variable independiente, que es 300. Y obtienen lo que es la temperatura. ¿Se entendió? Sí, para hacer todos estos cambios hay que tomar los mismos pasos en la calculadora para si tenemos alguna como el de 300. Sí, dependiendo de lo que te dé. Puede ser que te esté dando ahorita energía interna, pero en otro problema puede ser que te dé entalpía. Entonces trabaja con la variable independiente que te esté dando. Y suponiendo que tengo, digamos, para un valor de energía interna de 400. Fíjate que aquí no hay para 400, solamente para 349. ¿Cierto? ¿Qué haría entonces si la energía interna fuera 400? ¿Podría tomar ese número y el número de arriba? Sí, podría tomar los mismos valores que tengo acá o estos dos valores últimos para sacar. Veamos. Vamos a suponer que ahora es 400. Preto modem, restar a más b por x, que sería la opción 2. Y ahora colocaría, como es 400 no tengo, ¿no? Voy a colocar los últimos. 339.90 y 349.41. Los valores de temperatura que le corresponde a cada uno. 30. 130 y 140. Una vez rellenado, apretas AC, Shift 1, Rec, que sería el número 5, y de vuelta a la Y con palito, que sería el 5, y aquí le pondría, ¿no?, el valor de 400. Y ahí está el valor de la temperatura que le corresponde.
¿Por qué sale con cualquier valor que tengo? ¿Alguien me puede responder? Si no hay acá, digamos, ¿por qué sale ese valor? Porque varía. Obvio que va a variar, pero ¿por qué obtengo valores? La interpolación solamente representa la ecuación de una recta, que quiere decir, para cada punto de X le corresponde un punto de Y, tiene una misma pendiente. Por eso es que tengo para cualquier punto, sea que lo tenga o no en este lado. Como esta es una recta, voy a tener tanto un valor para X como para Y. En este caso va a ser dependiendo de mis variables, ¿no? Que sea temperatura, energía interna, puede ser temperatura, un volumen específico, o puede ser energía interna y entropía. No interfiere, siguen siendo lineales. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Eso es parte de cálculo 1. Explicaron la ecuación de la recta. ¿Se entendió? Ingeniero auxiliar, ¿Sí? una pregunta al comienzo, digamos, cuando supimos que era un vapor sobrecalentado, comprobamos solo Ya. lo pudimos comprobar con la energía de vapor, ¿no? Si lo comprobamos con el otro Sí. de líquido, ¿sería otro ejercicio o sería el mismo? Si es que la energía interna del líquido fuera mayor que esto, Ahorita es menor, ¿no? De la energía sí. interna normal. Este, ¿Cómo sería, digamos, tendría el mismo nomás Ya. procedimiento? Vamos a suponer algo. Voy a trabajar para despejar dudas la situación que estás planteando. Sobre el mismo ejercicio, voy a cambiar. Que te dé aquí una energía interna, a ver, pongámosle si no irnos tan lejos, de 60, pongámosle, o 50. Que esta energía interna sea de 50. ¿Qué Líquido va a sube. suceder? Que esta energía interna de datos es menor que la de líquido, ¿no? Entonces mi energía interna de datos U3 es menor que la de líquido. Y si eso sucede, ¿en qué estado estaría? Líquido enfriado. Correcto, líquido subenfriado. Y si es líquido subenfriado, ¿qué debo de hacer? ¿Mm? Buscar en la tabla de los líquidos enfriados. Tenemos que fijarnos primero Ya, si la temperatura es mayor a 5 megapascales. si la presión, ¿no? La presión es Eso, de sí, sí. 400 es menor, ¿no? Entonces tengo que entrar con la energía interna de 50 para buscar los valores correspondientes de la temperatura. Entonces voy a buscar donde valga la energía interna 50. Entonces me voy acá y voy a entrar con la tabla de temperatura, ya no con presión. Aquí tenemos la tabla de temperatura. Y voy a buscar la energía interna del líquido saturado, que valga 50. Hay 48 y 51,63. Para 48 la temperatura vale -2 y para 51 vale 0. ¿Qué debo de hacer entonces ahí? Recuerda. Interpolar. Interpolar. Entonces interpola. Voy a interpolar de vuelta. Voy a aplicar star, número 3, la ecuación de la recta, vamos a ver por X. Mi variable independiente, ¿cuál sería? La energía interna, ¿no? 48,96 y 51,63. A esos valores de energía interna le corresponde la temperatura de -2
y de 0. Una vez rellenado, aprieto AC, Shift 1, la opción 5, la opción 5 y el valor de mi variable independiente, que en este caso sería 50. Y le doy igual. Y ese sería mi valor de la temperatura, menos 1,22 grados centígrados. Y eso lo coloco acá. Como es líquido semi-enfriado, lo que hice fue entrar a la tabla de saturación con temperatura. Y busqué la energía interna de 50 kilojoules sobre kilogramo, pero el UF, este valor, y ya con ese valor determiné recién la temperatura que me corresponde. En este caso sería menos 1,22 grados centígrados. ¿Se entendió? ¿Se puede ver? Recording in progress. ¿Te ve? Se ve auxiliar. Bien. Hasta el momento lo que hemos hecho, ¿se ha entendido o hay alguna duda? Sin pena, no tengo pena de decir. Sí se entendió. Bueno, por mi parte. Lo de la calculadora fue que no entendí, pero ya me despejó las dudas. Ya, perfecto. Auxiliar, Bien, sí. antes que siga, yo le preguntaba, digamos, hace rato cuando hizo con 300 la energía interna, ¿no? Solo con ver suficiente, digamos, solo con ver, digamos, que la energía interna es mayor a la energía de vapor. Con eso ya me queda, con eso ya directamente no me buscaría ya vapor sobrecalentado, ¿no ven? Porque eso veo lo que dice. Correcto, exactamente. Y en el caso de Mm, que la energía interna de datos sea menor que la de líquido, directamente el líquido se va a enfriar. ya. Solo con uno suficiente entonces. Correcto. Y si está entre medio de ambos, ya es mezcla. Mezclado. ¿Listo? Ya. ¿Otra duda? Si Hagamos hay el dudas, siguiente. ya. Bien, ahora sí. Nos falta el último, ¿no? Donde tengo la temperatura y la presión. Voy a hacer con negro. Como ya le entendieron y sabían de dónde he sacado, por eso lo hice con colores. Ahora de aquí para adelante todo con blanco y negro. Ahora sí. Para este último, vamos a hacer aquí arriba para que así se note y vean de dónde estamos sacando los datos. Para el estado 4. ¿Qué datos me da el problema? Tengo la temperatura 4 que vale 8 grados centígrados. Y tengo la presión 4 que vale 600 kilopascales. ¿Por qué debo Entramos a ingresar a la tabla? la tabla de presión. Presión. Siempre en líquido, preferencia a la presión. Con eso voy a buscar la temperatura de saturación. Para la presión de 600, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? Entonces, me voy a ir a 21, la tabla donde la presión, ¿eh? Y voy a buscar para 600. ¿Cuánto vale la temperatura? 21,55. Eso coloco acá. 21,55. El dato 21,55 es mayor o menor que 8. menor a la de tabla es. Entonces Y mi es líquido. temperatura 4
es Líquido menor que la sube. temperatura de saturación. Entonces el líquido se enfría. Si el líquido se enfría, ¿qué debo de hacer? Entrar con la temperatura, ¿no? Y saturación. Son series de saturación. No, con la temperatura de dato de 8 grados centígrados y voy a buscar la energía interna 4, que va a ser igual a la energía interna de líquido saturado. Entonces, voy a entrar a la tabla con la temperatura de 8 grados. Para 8 grados, ¿cuánto vale la energía interna del líquido saturado? 62.39. ¿Cuánto vale? 62 puntos. 62.37. Entonces, eso le voy a colocar aquí. 62.39 kilojoules sobre kilogramo. Y eso lo reemplazo. Entonces aquí vale 62,39. Y esto es líquido subenfriado. Y ahí está, ¿no? Y ya está. Rellenado ese ejercicio. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Si no tuviéramos la temperatura, eh, la temperatura saturada sería la temperatura normal. No. Me tiene que dar otra propiedad, aparte de la presión, que podría ser energía interna en este caso, o si no la temperatura en este caso, porque solamente tengo presión, temperatura y descripción de fase. En todo caso sería entonces si con la presión hallaríamos la energía interna, esa energía interna nos serviría para hallar la temperatura, ¿no? Sí, que no tengo. Correcto, como en el ejercicio anterior. Sí, Ya. sí o sí nos tiene que dar dos datos, ¿no? Siempre. Si yo no tengo dos datos, no puedo determinar una tercera propiedad. En pocas palabras, no puedo determinar un estado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Puedo sacar una foto, por favor? Se lo voy a pasar en PDF. Ah, ya, ok. No tengan pena por eso. Igual el video lo voy a subir. Ahora sí, hasta aquí todo claro. No hay ninguna duda. Seguro. A ver, Podríamos hacer veamos otro entonces. para quedarnos más claro. Ahí. Vamos a hacer este otro. En este Uno caso con, es agua. uno con la fórmula de calidad. Aquí tenemos con la fórmula de calidad. Ahí lo tienen. En este me pide temperatura, presión, volumen específico, título calidad y discreción de fase. Entonces, primeramente lo que tengo que ver son cuántos estados voy a analizar. Entonces, los estados que yo tengo va a ser el estado 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 estados que voy a determinar. Entonces, primeramente, analizo mi estado 1. En el estado 1, ¿qué datos me da? Primeramente, yo Presión. sé que es agua. Siempre, primeramente, la sustancia. Aquí vamos a colocar datos. Y tengo la presión 1, que vale 200 kilopascales. Y tengo el título calidad de 0,7. Mi título calidad 1, que vale 0,7.
Pregunta, ¿qué estado sería? Vapor saturado. Mezcla. Vamos a ver. ¿Por qué mezcla? Mezcla sería porque está en el 0,7. Está a la mitad. Ya, su respuesta no es la correcta como tienen que decir. Porque el título de calidad es mayor a 0, pero menor a 1. Y recién eso es mezcla. 0,7 es mayor a 0, ¿sí o Sí, no? mayor. Sí, sí, Pero es menor que 1. sí. Sí. Entonces, si eso sucede, el estado sería mezcla. Si esto es mezcla, ¿qué pasa con esta presión? Es saturada. Es saturada. Sí, es la presión saturada. Y si esta es la presión saturada, inmediatamente, ¿qué voy a tener? Mi temperatura 1, ¿a qué va a ser igual? Temperatura saturada. Saturación. Saturada. A la temperatura de saturación. Entonces voy a entrar con esta presión a la tabla de saturación del agua y voy a encontrar la temperatura de saturación. Entonces ahora me voy con agua. Ahí está. Y voy a entrar con el dato que me está dando el problema, que sería presión, donde la primera columna sea presión, presión. Y busco 200. ¿Qué está? Para 200, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? 120,21. 120,21. Entonces, eso coloco acá. 120,21 grados centígrados. Entonces ya tengo de dato la temperatura que vale 120,21. Y esta descripción de fase sabemos que es mezcla. ¿Qué es lo que me falta determinar? Mi volumen específico. Un Pero volumen. como es mezcla y ya tengo el título calidad, tengo que sacar el volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. ¿Cuánto vale para la presión de 200? ¿Cuánto vale el B sub F y el B sub G? Vale 0,001061. Ya, y el de vapor, Y el de vapor vale 0,88578. aquí está, ¿no? 0,88578 y este otro valor, ¿no? Este sería 0,01061. Entonces copio esos valores. 0,01061 metros cúbicos sobre kilogramos y 0,88, si no me equivoco, 0,88578. Y ya tengo el volumen específico de líquido y de vapor, pero yo quiero mi volumen específico 1. Y recuerdo que el título calidad 1 es igual al volumen específico 1 menos el volumen específico de líquido sobre el volumen específico del vapor menos el volumen específico de líquido. De aquí voy a despejar mi volumen específico 1. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Entonces mi volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico de líquido saturado más el título calidad 1 multiplicado por el volumen específico de vapor menos el volumen específico
de líquido. Mi volumen específico de líquido, 0,001061 más el título calidad 1 que vale 0,7 multiplicado por el volumen específico de vapor, 0,88578 menos el volumen específico de líquido, 0,001061. ¿Cuánto le da eso? 0,6203. 0,6263. ¿Así? 0,6203. Ya, aquí es 0,3. Vamos a borrarle esa parte. 6203. Metros cúbicos ¿Sí la sobre estoy a kilogramo. todo? ¿A todos les sale lo mismo? Sí, Bien. Entonces ya tengo el volumen específico, que es lo que me pedía, 0,6203. Y eso lo anoto acá. 0,6203. Y ya tengo mi volumen específico. Ahora hago lo mismo para el estado 2. Del estado 2 yo tengo la temperatura y el volumen específico. Entonces copiamos los dos valores. 140, aquí debe ser seguramente 1800. Parece que estuviera mal. Ya. 140 de temperatura del estado 2. Datos. Temperatura 2, 140. Y mi volumen específico 2, 1800, dice. Seguramente se habrá equivocado, pero veamos a dónde nos lleva. Pareciera que hubiera utilizado energía interna. En fin. Vamos para 140 de temperatura, donde la temperatura valga 140. Y fíjense que sí, se ha equivocado, porque aquí los valores es de 0,0010 y 0,5. A 1800 es demasiado. Vamos a suponer algo, ¿ya? Le vamos a cambiar el valor porque aquí está mal hecho este ejercicio. Aquí es otro valor. Seguramente esto es energía interna. Voy a verificar. Para 140, 588 y 2549. Entonces, lo Energía que interna de. pasó fue energía interna, ¿no? Entonces, lo trabajamos con el valor de la energía interna ya, para cambiar. Esto que hay acá no es volumen específico, sino energía interna, ¿ya? Este caso es energía interna. Entonces, lo que me está dando es energía interna, ese 1800, no volumen específico. Entonces, lo que me está dando aquí es la energía interna 2, que sería 1800 kilojoules sobre kilogramo. ¿Qué debo de hacer entonces? Entrar con la temperatura a la tabla de saturación y buscar
la energía interna del líquido y la energía interna del vapor. Verifiquemos. ¿Cuánto vale para 140 la energía interna del líquido y la energía interna del vapor? $588,77. ¿Ya? ¿Y el de vapor? $2.549,6. Aquí está, ¿no? Este valor y este otro. 2549,6. Entonces, copiamos. 588,77. 588,77. Lo sobre kilogramos. Y el de vapor, 50 2549,6. en mezcla. Exactamente. 549,6 si no me equivoco. Bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Comparar, ¿no? 1800 es mayor que 588, sí. Y 1800 es menor o mayor que 2549. Menor, ¿no? Entonces la energía interna del líquido es menor que la energía interna 2, pero mi energía interna 2 es menor que la de vapor. Entonces esto va a ser mezcla. Si esta es mezcla, esta temperatura, ¿qué sucede? Saturada. Es la temperatura saturada. Saturación. La presión de Y si esta es saturación la igual. temperatura de saturación, mi presión 2 va a ser la misma presión de Saturada. saturación. Sería ¿Cuánto le 361,53. 361,53, lo que tenemos acá, ¿no? Para la temperatura de 140, 361,53 es la presión. Kilopascal. Ahí está. Y ya tenemos la presión, pero necesito sacar el título calidad, saber el porcentaje, ¿no? ¿Qué hago Sí. entonces? ¿Qué va a ser igual el título calidad 2? Tito calidad va a Al ser igual a la energía interna volumen. de tabla menos la energía interna de saturación. La energía interna de datos menos la energía interna del líquido sobre La la energía energía interna del interna del vapor vapor menos menos la la energía energía interna. interna del líquido. Pueden utilizar con volúmenes, energía interna, entalpía o entropía. Con cualquiera pueden determinar título calidad. Entonces aquí lo que van a hacer es reemplazar el valor que corresponde, ¿no? Entonces mi título calidad 2 va a ser igual a la energía interna de datos, 1800, menos la energía interna de líquido, 588,77, sobre la energía interna del vapor, 2549,6, menos 588,77. ¿Cuánto le da el título calidad 2? 0,6177. ¿Cuánto? 0,6177. Pongámosle 0,62. Se puede redondear, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, el 62% de vapor que hay en el sistema. El restante es líquido. Entonces, eso lo voy a copiar. Me voy arriba. Un Donde estado de mezcla. tenemos, sí, mezcla. Y anotamos, ¿no? ¿Qué presión sería?
Son de saturación. 53. 361.53. Eso voy a Sí, anotar acá. $361,53. Título calidad 0,62. Estado Mezcla. mes. Y ya tengo mi estado 1, mi estado 2, digo. Y ahí estamos, 361,53. Ahora voy con el estado 3. El estado 3 me dice que título calidad vale 0. ¿Qué descripción de fase sería? Si el título calidad vale 0. lo sube. ¿Qué sería? Líquido saturado. Líquido saturado, muy bien. Líquido saturado. Entonces voy con el estado 3. Del estado 3 me está dando la presión de 950. Entonces voy a ingresar al estado 3 con eso. Me voy al estado 3 con los datos de la presión 3 que vale 950 kilopascal. Y tengo el título calidad 3 que vale 0, que eso sería ¿Con qué vamos a líquido trabajar, auxiliar? ¿Volumen saturado. específico o energía interna? ¿Qué se hace ahí? A ver, si este es líquido saturado, ¿qué pasa con esta presión? Es saturada. Es saturación. Es la presión de saturación. Entonces, con esta presión, Temperatura de ¿qué saturación voy a igual. determinar? La ¿Qué voy temperatura a- también. La temperatura 3, que es la temperatura de saturación. Entonces voy a Sería entrar a la tabla. 177,66. Entonces voy a entrar a la tabla con la presión que me está dando de 950. Entonces voy a buscar donde la primera columna sea presión y voy a buscar 950. Para 950, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? 177,66. Eso lo voy a copiar. 177,66. 177,66 grados centígrados. Y ya tengo la temperatura 3. Si esto es líquido saturado, ¿cuánto vale su energía interna 3 y su volumen específico 3? A ver, si es la energía interna 3 y es La líquido energía, saturado, 751,67. que la energía interna de datos va a ser la misma energía interna de líquido saturado y el volumen específico 3 va a ser igual al volumen específico de líquido saturado. A esta presión, entonces voy a buscar para 950, ¿cuánto vale el volumen específico de líquido saturado? 0,001124. Ya, que sería ese valor. Y la energía interna de líquido saturado, 751,67. ahí está. Entonces voy a copiar esos valores, 0,01124. 0,001124 metros cúbicos sobre kilogramos. Y la energía interna de 751,67.
kilojoule, kilojoule, kilogramo. 751, si no me equivoco, coma 67. Kilojoule sobre kilogramo. Y ya tengo tanto la energía interna como el líquido. Ya. Mi volumen específico, ¿cuánto vale? 0,01124. Entonces aquí es 0,001124. Y aquí la temperatura es 177,66. Y ya tengo rellenado mi estado 3. Ahí está. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Todo Disculpe, claro? cuando es ah, ya, sí, 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 sí. todo claro. Ya. Si hay duda, pregunta, no tengan pena. Ahora sí. Para el estado 4, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos tiene para el estado 4? La temperatura, ¿Qué más? Presión, ¿Con qué debo ingresar a la tabla? ¿Con temperatura o presión? Compresión. presión, ¿Por qué? Presión, ¿Por qué? para saber si la presión saturada es mayor o menor a la temperatura. No, porque siempre cuando sean líquidos se le da preferencia a la presión y con la presión determina la temperatura de saturación para poder comparar con la temperatura de. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, con esta presión voy a ingresar a la tabla para poder comparar esta temperatura con la presión de 500 y la temperatura de 83. Entonces me voy al estado 4. Los datos que me da es la presión 4 que vale 500 Líquido subenfriado. kilopascales y la temperatura 4 que vale 83, ¿no? Sí, es líquido subenfriado. Voy a entrar a la tabla con esta presión de 500 y verifico la temperatura de saturación. ¿Cuánto vale? 151,83. Entonces coloco 151,83, mi temperatura de saturación, 151,83 grados centígrados. Comparo con la temperatura de dato. ¿Cuál es mayor? Mi temperatura de dato es menor que la temperatura de saturación. Si eso sucede, ¿en qué estado se encontraría? Líquido subenfriado. Muy bien. Líquido subenfriado. Y si el líquido subenfriado, ¿cómo determino Con la el volumen temperatura, específico? con la temperatura de Con la dato entre. tem- Muy bien. Ingreso a la tabla con la temperatura de dato Tenemos de que ochenta y interpolar. tres grados centígrados. Y como el líquido subenfriado, ¿qué debo de hacer? Buscar el valor que va a ser el volumen específico 4 igual al volumen específico de líquido saturado.
Entonces busco la temperatura de 83, donde la primera columna sea temperatura. Y no hay 83, hay 80 y 85. Entonces, en estos valores de volúmenes específicos son los que me interesan. No hay. Entonces, ¿qué debo de hacer? Interpolar. Interpolar. Entonces, donde ahora mi variable independiente sería la temperatura, porque vale 83. Entonces, de vuelta, moden, estar, vamos a ver por X, que sería la ecuación de la recta. Mi variable independiente, que sería la temperatura, 80 y 85. Le corresponden los valores de volúmenes específicos del líquido saturado de 0,0, 10, 29 y de 0,00, 10, 32. Una vez rellenado, aprieto AC, Shift 1, la opción 5, la opción 5, y aquí coloco el valor de nuestra temperatura que varía 83. Y ahí está el valor del volumen específico que sería 0,010, 38, ¿no? Entonces esto sería 0,001038 metros cúbicos sobre kilogramos. Y ese es el valor del volumen específico que voy a colocar. 0,01038. 0,001038. Título calidad no existe, ¿no? Y esto es No existe. líquido Enfriado. Enfriado. subenfriado. Cuando es líquido sube enfriado, no existe la calidad, ¿no? Sí, igual que vapor calentado. Porque lo mínimo es 0, lo máximo es 100. En este caso sería de 0 a 1. Bien, hasta Disculpe, ahí todo así, claro. ¿Sí? este, ahí igual tenemos que tener en cuenta la presión. ¿En cuál? En este ejercicio que estamos haciendo, digamos, hay dos alternativas, como decía, ¿no? De presiones altas y eso. Hay que tener mucho en cuenta igual ahí, ¿o no? Sí, en este caso como la presión es de 500 es baja, ¿no? Si fuera 5000, debo ingresar a la tabla de líquido comprimido, que es la tabla que está después de la tabla de vapor sobrecalentado, que sería esta tabla que tenemos acá. Esta es la tabla de agua sobrecalentada. Pasando a esto, viene la tabla de líquido comprimido, agua líquida comprimida. Pero ¿cuál es la mínima presión? 5 megapascales, que sería 5000 kilopascales. Alta presión, baja temperatura. Y también hay para el hielo, ¿no? Si es que me da sustancia para hielo, aquí también puedo determinar. Pero mayormente va a ser agua y refrigerante en los líquidos. Y en aire ya puede ser distinto, mayormente es el aire. Bien, ahora sí, volviendo otra vez acá. Problema. Ya determiné el estado 4. Hasta el estado 4 no hay ninguna duda. Tomamos de dato energía interna ahora, ¿no? Porque el dato de si fuera volumen específico es muy alto. Sí. Antes que se corte, ¿no? Lo voy a mandar otra vez el enlace ya, porque ya dice falta un minuto, entonces para que esté completo. ¿Ya?
Dicen si se ve lo que estoy Recording compartiendo. in progress. Sí se ve. Bien, ahora para este último, aquí se equivocó el libro porque agarró y le puso como el anterior, ¿no? En vez de colocarle volumen específico, le puso otra vez energía interna, ¿no? Esto es energía interna. Bien, entonces vamos a determinar, aquí hay. Entonces para el último estado me da presión y energía interna. Entonces voy a colocar lo que me está dando. Para los datos del estado 5. Del estado 5 me está dando la presión que vale 800 kilopascales. Y me da la energía interna 5 que vale 3162,2 kilojoules sobre kilogramos. Entonces vamos a corroborar el problema en base a los datos que me da. Voy a traer todo esto de acá. Lo movemos. Bien, entonces corroboramos. Cuyo dato me va a dar los siguientes. Tengo de datación y la energía interna. ¿Qué voy a hacer? Ingresar a la tabla de saturación con presión. Y con esta presión, ¿qué voy a verificar? La La energía interna energía líquida y la de energía suficiencia. de vapor. Muy Eso. bien, está bien. Fíjense que ahora ustedes me están dictando, yo no estoy haciendo nada, solamente estoy consiguiendo lo que me hizo. La energía interna sería 719,97. Para 800 es 719,97, ¿no? Sí, Y para el y el otro, vapor, y del vapor sería 2576,0. bien, entonces copio ambos valores, 719,97 119,97 y el de vapor 2576. Sí, Joules sobre el kilogramo. A ver, voy a preguntar a alguien al azar para ver si le entendieron. A ver, Vega Fernández Abraham. ¿En qué estado se encontraría nuestra sustancia? ¿Nada? A ver, si no, Daniela.
No lo escucho. A ver, sin nada, a ver, Sosa Severich. ¿Qué hago para determinar el estado? Si ya tengo la energía interna de líquido, de vapor y la de dato. Sin pena, yo no le voy a decir nada, ¿no? Hablen sin pena. A ver, sí, Sería hay vapor que comparar, ¿no? sobrecalentado. Vapor sobrecalentado sería, ¿Por qué? porque Porque la energía interna del 5 es mayor que la energía interna de vapor. Muy bien, que la energía interna de dato es mayor que la de vapor saturado. Si eso sucede, esto es vapor sobrecalentado o recalentado. Sobrecalentado. Sobrecalentado. Y si es vapor sobrecalentado, ¿qué debo de hacer? Ingresar a la tabla de vapor sobrecalentado con la presión de 0,8 megapascales hay que convertir. de vapor sobrecalentado con la presión de 0,8 Buscamos megapascales y la la energía energía. interna de datos que me está dando, ¿no? Que sería 3100. 3062,2 kilojoules sobre kilogramo. No hay ese dato aquí. Seguramente no va a haber, ¿no? Exactamente este valor. Voy a tener que interpolar. A ver, busco la presión primeramente de 0,8. 0,2. Y aquí seguramente está el 0,8. 0,8. ¿Y cuánto vale nuestro valor de la energía interna? 3162. Entonces voy a buscar donde diga 3162. Es mayor que 3126, pero es menor que 3298. Entonces, para este valor le corresponde un valor de temperatura de 500. Y para 3298,7 la temperatura es de 600. Entonces, ¿qué debo de hacer en ese caso? ¿Qué se hace? Se interpola. Se Y interpola. la Entonces, temperatura. hay que interpolar la temperatura. Modem, estar, gamma b por x. Colocamos los valores independientes que sería la energía interna, ¿no? 3126,6 y 3298,7. La temperatura sale 520,68. Y Bien, como es vapor sobrecalentado, no tiene calidad. correcto, la calidad no existe. Ahí una vez que llenamos, le apretamos a C, Shift, número 1, 5, 5, y aquí le ponemos el valor de nuestra energía interna, que vale 3162,2 y le da 520,68. Sí, Entonces, eso es ese es el valor de la temperatura 5.
Mi temperatura 5 vale 520,68. Y ahí está, ¿no? Entonces copio ese valor de temperatura 520,68 arriba. No existe título calidad porque es vapor sobrecalentado y la descripción de fase es vapor sobrecalentado. Y ya está. Y ya rellenamos esa tabla. ¿Se entendió o hay alguna duda hasta acá? Se entendió. Sí, ¿Se ¿Sí? entendió? con la presión de 0,8 megapascal, con eso buscó la temperatura. Sí. Con esa presión de 0,8 megapascales, como es vapor sobrecalentado, que lo tenemos acá, voy a ingresar 0,8. Y como mi energía interna 5 vale 3162, sería mi segunda propiedad para poder determinar la temperatura. No hay exacto para ese valor, hay para 3126,6 y para 3298, que está entre medio de estos dos valores. Si está entre medio, debo interpolar para sacar una temperatura mayor a 500, pero menor a 600. Interpolamos y la temperatura que nos dio fue 520,68, que ese es el valor de la temperatura que colocamos aquí arriba, ¿no? Ahí está, 520,68, que es lo mismo que sacamos acá. ¿Se entendió? En la tabla está con 0,8 exacto o está con más decimales. La presión, Te da la presión de 800 kilopascales y tenés que convertir a convertir. megapascales. Es el que está con una presión de 0,80 megapascales, me sale en la tabla. ¿Ese? Sí. Ese, Ya. como te da la presión de 800 kilopascales, en megapascales sería 0,8. Y eso es lo que tienes acá. Una presión de 2 megapascales, 1,4. Voy a buscar 0,8. Ahí está, 0,80. Tenés este valor de la presión que le corresponde a esta temperatura de saturación. Pero yo quiero para el valor de la entalpía de 3162. 3162 es, a ver, 3162,2, ¿no? Había estado, ¿no? Directo, ¿no? Creo que me equivoqué. Disculpa, ya se está mostrando su tabla, es que no la puedo ver. Ya, a ver. ¿Se ve ahora? Sí, Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Como ya tengo lo que es vapor sobrecalentado, voy a entrar con 0,8 megapascal. Y la energía interna que me da es 3162,2. ¿No ves? Entonces yo sé que este valor es mayor que el de vapor, por eso es vapor sobrecalentado. Debo ingresar donde diga 0,8, la presión. Ahí está, ¿cierto? sí. Entonces para 0,8, ¿qué es lo que voy a hacer? Verificar la presión y la energía interna. En este caso, fíjense que es lo que quiero es energía interna para el valor de 3162.
pero yo tengo 3126.6 y 3298, que sería un valor mayor y menor que este valor, ¿no? 3162. 3162 es mayor que 3126. Y 3162 es menor que 3298. Entonces, para este valor de energía interna le corresponde un valor de temperatura de 500. Y para este valor de la energía interna de 3298, su temperatura es 600. ¿Qué debo de hacer? Interpolar, ¿no? Entonces ustedes van a interpolar y van a poner lo siguiente. Apretan mode, estar ama b por x, que sería la ecuación 2, y coloco mi variable independiente, que sería la energía interna. 3126.6 y 3298.7. Le corresponden los valores de temperatura de 500 y 600. Entonces, aprieto AC, Shift número 1, la opción 5, la opción 5, y adelante de esto le coloco el valor de nuestra energía interna, que sería 3162.2. Y ya con eso obtengo el valor de la temperatura, 520,68. ¿Le sale ese valor? Sí, Y sale. sí. Y ahí está, ahí termina ese ejercicio, ¿no? Fíjense que ya aquí ya lo tenemos rellenada nuestra tabla completa. ¿Se entendió todo? Sí, Bien. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar la clase de hoy día. Le voy a subir la grabación y esto ahorita se lo voy a mandar en PDF al grupo. ¿Está bien? ¿Se entendió todo? Sí. Bien. Disculpe, Sí. ¿si va a haber asistencia o no? Pónganlo en el chat su nombre completo y registro antes que lo cerremos. ¿Ya? Ya. Hasta el momento todo se ha entendido, no hay ninguna duda. Nadie ha tenido problemas en seguirme. Todo claro, Bien. todo bien. Le voy a subir un pequeño práctico que va a ser puro ejercicio de esto, ¿ya? De rellenado de tabla, Listo. para que practique. ¿Listo? listo, auxiliar. Listo, listo. Nos desconectamos, ¿no? Sí, ya lo que se anotaron se pueden ir tranquilos. Que tengan un buen fin de semana. Nos Hasta luego, vemos. auxiliar.